y esto no de vosotros. Dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos entonces a tener la oración. Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta plataforma para hablar acerca de la gracia de Cristo. Señor, por favor, perdona nuestros pecados. Te pedimos por la salvación nuestra, por la salvación de nuestros hijos e hijas, de nuestros seres queridos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y todas las personas que nos rodean, con quienes estamos compartiendo acerca del maravilloso amor de nuestro Salvador Jesucristo. Dirígenos en esta noche y danos esas maravillosas palabras de vida que necesitamos para poder ser salvos, y que en esta noche podamos sentir tu presencia. No nos tomes en cuenta nuestros pecados y danos precisamente lo que necesitamos para ser salvos. Bendícenos y guárdanos desde ahora y para siempre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar el tema de esta noche, no sin antes darle un saludo fraternal de parte de mi familia y los hermanos que están trabajando aquí con nosotros en Volcán. Les mandan muchos saludos y deseamos que el Señor les acompañe hoy y siempre, y que su presencia esté siempre con cada uno de nosotros. Ahora, el tema de esta noche lleva por título Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Este es un pasaje precioso y según relatan los entendidos, los que conocen acerca de este Evangelio de Juan, que es un pasaje escrito en un lenguaje muy hermoso. Y justamente es un lenguaje que nos habla acerca del amor de Dios. Y como dice aquí la palabra en Juan el capítulo 1, dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando dice ahí que en él estaba la vida, quiere decir que él es el originador de la vida. Pero más adelante vamos a encontrar que él mismo dice, soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Él también habla de la resurrección, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Quiere decir que él sigue siendo la vida. En este pasaje se está relatando acerca de Cristo, de dónde él viene, porque él estaba en el principio, desde los días de la eternidad, según nos muestra Miqueas el capítulo 5 y el versículo 2, y ese verbo era con Dios, con el Padre, y ese verbo, dice la palabra, que era o es Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y note lo que dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
Este es el tema de hoy. ¿Cómo podemos tomar de la plenitud de Dios gracia sobre gracia? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios para obtener esas grandes bendiciones? ¿Cuáles son los grandes beneficios de la gracia de nuestro Dios? Cuenta una historia de hace muchos años. En el año de 1992, un hombre que se llamaba Harvey Penick, muy conocido también por los jugadores de golf, muy famoso a nivel mundial, él escribió un libro que se le llama El Pequeño Libro Rojo. Y ese libro vendió más de 1 millón de copias en ese año, en 1992, ganando el premio de el mejor libro y más vendido de todos los libros de los deportes de todos los tiempos. Nunca se había vendido un libro tanto como ese libro rojo, ese pequeño libro rojo que escribió Harvey Penick. Penick había avanzado en edad y ya estaba anciano, tenía 90 años de edad, tenía gastos médicos, pero no tenía suficiente dinero. Y él había escrito varias obras que habían sido obras de arte en cuanto al tema del deporte. Justamente tenía unos manuscritos. Él tenía unas notas especiales donde había escrito ya en borrador el próximo libro que iba a presentar. Era un libro tan maravilloso y ese libro él se lo presentó al señor Simon, que era dueño también de una casa publicadora de millonaria, multimillonaria, y el señor Simon, al ver los apuntes, él le dijo: mira, te voy a dar en adelanto $90,000 porque me ha encantado todas esas notas que has escrito y por lo tanto, por esas maravillosas notas de ese libro que ya tú tienes en borrador, te voy a dar un adelanto de $90,000 y sé que esto va a ser un exitazo de millones de dólares en ventas a nivel mundial. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, tú no necesitas escribir un bestseller, no necesitas hacer una grande hazaña para que Dios te pague en tu favor el maravilloso precio de la salvación. La Biblia nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo, vamos a leer Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a buscar en los versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 18 y 19, dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Noten aquí algo interesante, que nosotros hemos tenido una vana manera de vivir. ¿Quién daría dinero por un borracho? Hoy llegó un borracho aquí a este lugar y estaba llorando porque se sentía solo. Oré por él para que Dios le guiara y lo llamé al arrepentimiento. Pero aún Cristo vino a morir por el más vil pecador, porque él pagó un precio infinito, un precio que ni aún todos los bancos pueden pagar. Usted puede buscar toda la riqueza en los bancos suizos, puede buscar los lingotes de oro de los bancos suizos, puede buscar todo el dinero que hay en los Estados Unidos, todo el dinero que hay en China, todo el dinero que hay en las superpotencias del mundo, pero ninguna potencia, por mucho dinero que tenga, puede pagar ese maravilloso precio que Cristo pagó. Hemos sido comprados no con oro, ni con plata, ni con cosas de este mundo, sino, dice la palabra en el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es el precio maravilloso, lo que Dios pagó por nosotros. Lo que decía un hombre que trataba de explicarle, un misionero, trataba de explicarle a un hombre tan poderoso. Este hombre le quería
regalar un diamante. Se lo quería dar al misionero y aquel misionero no sabía cómo explicarle. Y le dice, no, pero yo no puedo recibir ese diamante, es demasiado dinero. Y dice, no, tómalo, es un gesto de amor que quiero darte a ti. Y él trataba de explicarle. Y entonces le pregunta, pero ¿por qué me lo vas a donar? Tiene mucho significado para mí ese diamante. Y le pregunta, ¿pero por qué? Porque mi hijo, cuando fue a buscar este diamante a África, murió. Tuvo un accidente y murió. Y solamente pude recuperar este diamante. ¿Cuánto precio valía ese diamante para ese hombre? Y el misionero le explica, así también Dios te entrega el diamante de la salvación. Si tú lo aceptas, Él te puede dar la vida eterna, porque ese diamante fue entregado a precio de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el maravilloso precio. Y cuando hablamos de gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, ¿qué significa? Una definición que da la Wikipedia acerca de la gracia me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes. Dice así: en el Antiguo Testamento implica una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios que se concreta en bienes que la persona, actitud benevolente de Dios, de que Dios te da no lo que tú te mereces recibir, Dios te da precisamente lo que tú necesitas, porque Dios vio nuestra condición, Dios vio la condición humana, porque la Biblia dice que nuestra condición era perdida. Estamos perdidos por Cristo, dice en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en la inmundicia del pecado, pero Cristo nos dio esa gracia. Así que en primer lugar, la primera gracia que tú recibes es cuando tú estás en la inmundicia del pecado, cuando tú no mereces nada del Señor y Dios te da algo que tú no te mereces. Dios te da lo que tú necesitas. Por eso, en la cita de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 8, Efesios 2:8, nos muestra algo muy interesante aquí en esta cita bíblica y nos dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por esa gracia del Señor, por medio de la fe, debes confiar en recibir lo que Dios te está ofreciendo. Muchas personas no entienden lo que significa la gracia, pero es precisamente esa misericordia de Dios. Dios te salva por medio de la fe. Y esto no viene de ti, pues es un regalo de Dios, es un don, un regalo de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas personas, yo recuerdo cuando era niño me enseñaban en la iglesia católica, puesto que mi papá y mi mamá son católicos, o eran católicos porque ya murieron, y ellos decían, haz cosas buenas, así que vas acumulando puntitos allá en el cielo por cada cosa buena que tú haces, y finalmente vas a ser salvo, porque has hecho un cúmulo de cosas buenas. Y todo lo enfocan en las obras. ¿Cuánto tú puedes hacer? Pero no es por las obras, porque si un ladrón se roba un banco y se robó 27 millones de dólares, se lo robó. Sin embargo, ese ladrón lo están persiguiendo, se sube a un edificio muy alto y desde un penthouse de ese edificio agarra todo el dinero que se robó y lo tira entonces
en los sacos de dinero por las calles y empiezan a caer el dinero, las hojas de billetes de $100, de 20 y monedas grandes. Y la gente abajo se empieza a tirar, a agarrar y dice, gracias. Todo el mundo contento porque empieza. ¿Será que a él se le va a perdonar porque hizo una buena obra de ayudar a la gente pobre? Claro que no. La salvación no es por obras. Tú puedes hacer una obra, muchas obras buenas, pero si haces una obra mala, has transgredido la ley de Dios, porque el pecado es desobediencia a la ley de Dios, dice Primera de Juan 3:4. Y desobedecer a la ley de Dios tiene un precio infinito. Dios. La ley es una transgresión de su carácter y nadie puede pagar ese precio, ni siquiera todos los ángeles del cielo, ni siquiera todos los seres creados del universo pueden pagar ese precio. Solamente alguien que es igual a Dios, y esa persona se llama Jesucristo. Por eso no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por su misericordia, por el precio que Él pagó a nuestro favor, esa cuenta que Él pagó en el banco celestial. Nosotros estábamos en deuda, nuestra cuenta estaba en número rojo y Él sencillamente pagó una cuenta infinita que nosotros jamás podremos contar, jamás podremos entender lo que Él ha hecho por nosotros a plenitud. Podemos entender en parte, pero solamente Cristo puede ayudarnos porque es gracia sobre gracia. Entonces, cuando la Biblia habla de gracia, hay varias citas bíblicas donde dice, si he hallado gracia ante tus ojos, o sea, si he hallado tu bondad, si he hallado tu misericordia, si he hallado tu benevolencia. Vamos a leer varias citas bíblicas. Vamos a buscar en Génesis el capítulo 34 y el versículo 11. Génesis 34 y vamos a leer entonces en el versículo 11. Dice así la magistral palabra de nuestro Dios. Y dice, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Noten algo, que este hombre hizo una cruel ofensa contra Jacob, porque él tomó a Dina. Él había violado a la hija de Jacob. Y entonces Jacob, dice aquí la palabra, como él se enamoró de Dina y él pensaba, como era un príncipe, el príncipe Siquem, él entonces en la tierra de Canaán dice, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por esposa, por mujer. Qué tremendo. Jacob estaba dispuesto a recibir esos dones en favor de darle la gracia y perdonar la grave ofensa que había cometido contra su hija, contra su familia. Pero todos conocemos la historia. Finalmente, Simeón y Leví, ellos hipócritamente le dijeron, sí, les vamos a ayudar, vamos a emparentarnos, vamos y circuncídense todos aquí. Pero finalmente, cuando estaban en el dolor de lo que le habían hecho a su hermana, la deshonra, sacaron espadas y mataron a toda una nación, a todo un pueblo. Mi querido hermana y hermano que me escuchas, Cristo nos ama, pero el amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo es incondicional. Tú puedes hallar gracia ante los ojos de Dios y no vas a encontrar una mano que te vaya a tomar la espada y a matarte, a tener un final triste en tu vida. El Señor Jesús dice en su palabra, vamos a leer Jeremías, el capítulo 29,
y el versículo 11. Cristo Jesús nos muestra algo maravilloso, porque la gracia, este favor inmerecido de Dios, nos revela esto, que es muy importante para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces pensamos que va a venir lo peor por algo malo que hemos hecho. Hemos cometido pecados terribles. Hemos cometido pecados que nos merecemos la muerte. Nos merecemos terribles castigos por los errores que hemos cometido. Pero Dios nunca nos paga conforme nosotros lo merecemos. En el Salmo 103 dice así la palabra de Dios. Vamos a leer acerca de esta misericordia del Eterno, que es la gracia de nuestro Dios. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 13. Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay veces que quizá tú hayas estado tratando de hacer lo bueno. Quizá a principio de este año 2021 te propusiste en tu corazón que tú querías hacer lo que es recto, lo bueno ante los ojos de Dios. Pero transcurrido el tiempo, vinieron las tentaciones y las pruebas y te has dado cuenta que no has podido cumplir ninguna de tus resoluciones, ninguna de las cosas que has prometido. Y te das cuenta que por más que quieras ser bueno, lo que haces es lo malo. Y por eso, como el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? Y el Espíritu de profecía dice en el camino a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo siente compasión, siente dolor de tu condición. Tú que estás tratando de buscar la justicia, por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay justicia. Cuando tratamos de hacer lo que es justo, lo que es bueno, nos damos cuenta que pecamos muchas veces, pensamos negativamente, pensamos lo que es malo, actuamos muchas veces malamente y nos sentimos avergonzados de nuestros pecados. Muchas veces tratamos de escondernos como Adán y Eva se escondieron detrás de hojas de higuera. Y tenemos una lucha interior, aún dentro de la iglesia. Los hermanos que estamos dentro de la iglesia, estamos luchando por la salvación, pero aún nuestros errores hacen que hagamos heridas en las personas a quienes amamos. A veces hasta sin darnos cuenta, por palabra, quizá por omisión, no nos damos cuenta y ofendemos a una persona a quien amamos, a quien no queremos herir. Puesto que esa es la condición humana, Dios se compadece de nosotros, dice la palabra de Dios, que el Señor, dice el versículo 10, no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan misericordioso. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que tú tienes una naturaleza pecaminosa. Él sabe que tú solo puedes hacer todo el esfuerzo que quieras, puedes hacer todas las resoluciones, pero Él sabe que muchas veces vuelves a pecar. Él sabe que aunque tú quieras ser alguien bueno, aunque quieras disimular, aunque quieras cambiar, aunque quieras maquillar las cosas, aunque quieras esconder tus defectos, ahí están. Y solamente Cristo Jesús, por medio de su gracia, Él puede quitarte esa naturaleza mala. Si haya dado gracia ante tus ojos. Es una
muy común en la Biblia. Entonces, cuando el pueblo de Israel pecó, e hizo el becerro de oro. Vamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 33. Miren, qué tremendo. Cuántas maravillas había hecho Dios por su pueblo. Estaba tanto tiempo en la esclavitud, 430 años allá en Egipto en esclavitud. Cuánto había sufrido y se estaban olvidando ya de los mandamientos de la ley de Dios. Estaban clamándole al Señor. Dios los liberta con mano fuerte y brazo extendido. Hace milagros, hace caer 10 plagas sobre Egipto, doblega al faraón para que faraón deje ir a Israel. ¿Cuántos milagros hizo el Señor en la vida de los israelitas? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida y en mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de los milagros que Dios ha hecho en nosotros? Como el pueblo de Israel se olvidó, muchas veces nosotros olvidamos. Cuando los cruzó por el Mar Rojo, cuando sopló con un viento recio, cuando Faraón y sus ejércitos estaban casi por atrapar a los hebreos. Cuando la nube se interpuso, Dios nos defendió, no permitió que ninguno muriera. Cruzaron el Mar Rojo en seco. Dios hizo que los carruajes, los carros de los egipcios, incluyendo el carruaje, los israelitas cruzaron. Dios le dijo a Moisés, levanta tu mano, y el mar se volvió intempestivamente sobre ellos, los destruyó, los aniquiló. A todos sus enemigos murieron en aquel mar. Fue tanto el derramamiento de sangre. El mar se veía rojo también en ese atardecer, y era símbolo también de la misericordia de Cristo. Pero cuando ellos cruzan, llegaron hasta un lugar, tuvieron hambre, tuvieron sed, Dios le da el maná, le da el agua de la roca, y la roca que los seguía era Cristo. Ahí estaba el Señor con ellos, pero ellos no percibían la presencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios está contigo y tú no percibes la presencia de Dios? ¿Cuántas veces el agua sale de la roca, las bendiciones vienen a tu vida y no te das cuenta que es Dios el que te está dando esas bendiciones? Fue la gracia de Dios la que derramó esas bendiciones, la que le dio el agua de la roca, de su plenitud bebieron esa gracia sobre gracia. ¿Cuántos milagros hace Dios en tu vida? Sin embargo, ¿cuántas veces te olvidas del Señor? ¿Cuántas veces en una tentación, en una prueba te olvidas de Cristo y pecas, desobedeces y necesitas de esa gracia maravillosa? Y aquí entonces Moisés, cuando sube al monte para interceder por el pueblo de Israel, Moisés le dice a Dios las siguientes palabras. En Éxodo capítulo 33, versículo 13, dice, ahora pues, dice Moisés, si yo he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés le dice al Señor, Señor, si yo he hallado esa misericordia, esa bendición, esa benevolencia que no nos merecemos, porque se incluía ahí con el pueblo. Y él mismo le decía, Señor, si tú no has de sacar a este pueblo de aquí, mejor mátame con este pueblo. Qué amor tenía él por ese pueblo. Él había recibido gracia sobre gracia, porque él hace años atrás, 40 años atrás, había matado a un egipcio y había seguido en su pecado, porque esa no era la voluntad de Dios. Hizo algo sin que Dios le dijera que lo hiciera. Y todo lo que no viene de fe, todo lo que tú haces sin que Dios te indica que lo hagas, es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y él lo hizo en su ira humana, porque en la ira del hombre, dice Santiago, no opera la justicia de Dios. Santiago 1, versículo 20.
En tu ira muchas veces no opera la justicia del Eterno y cometes errores. Y Moisés sabía que él había sido llamado por la misericordia y él estaba pidiendo misericordia para ese pueblo. Por eso Cristo les dijo a los apóstoles cuando fueron a predicar: de gracia recibiste, dad de gracia. Así como yo te he tratado a ti, trata a los demás. Así como he sido misericordioso, sé misericordioso con los demás. Porque dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que reciben la gracia, porque ellos también recibirán gracia sobre gracia. Esta es la gracia sobre gracia que tú y yo estamos recibiendo, los que hemos conocido a Cristo. Y los que no lo han conocido pueden conocerlo y recibir por primera vez de esa gracia maravillosa. Y Moisés le oraba y le decía: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es. Ese Salmo 103 fue escrito también por Moisés. Y era el que estaba diciendo: como el Padre se compadece de los hijos, porque él conoció la compasión de Dios en el desierto. La iglesia en el desierto recibió la compasión de Dios, recibió la gracia de Dios. Entonces David, en el Salmo 103 fue David el que lo escribió. El Salmo 90 fue el que Moisés escribió. Pero David también conoció esa gracia, porque él fue perdonado cuando él merecía la muerte. La ley de Moisés decía que el adúltero debía ser apedreado, pero la gracia de Dios decía que Cristo iba a venir a morir en lugar del pecador. Y es esa gracia la cual podemos alcanzar por las misericordias de nuestro Dios. Es esa gracia que dice en Génesis 6:8, que aún en medio de todo un mundo pecador antes del diluvio, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios existía. Desde que entró el pecado, también entró la gracia del Eterno. Y nosotros tenemos esa bendición de alcanzar esa gracia y recibir gracia sobre gracia. La primera gracia que tú recibes es la gracia del perdón. Cuando Dios te perdona, es la gracia imputada, la gracia que Dios paga a tu favor, la cuenta inmerecida que el Señor paga a tu favor en la cuenta bancaria celestial. En las cuentas de las riquezas del cielo pueden ser tuyas esas riquezas, porque Cristo ya compró, ya pagó todo eso con su sangre, para que tú y yo tengamos derecho a entrar en las mansiones eternales. Por eso en Juan 14, del 1 al 3, el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, no te turbes, no te preocupes, no te aflijas. La salvación no es por las obras que tú hagas, la salvación es por la gracia, el regalo inmerecido de Dios. Si tú crees en Dios, dice Cristo, cree también. Si tú crees en el Padre, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Y voy pues a prepararte un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esas mansiones están allí y son tuyas si tú luchas por la gracia. Si tú aceptas esta gracia inmerecida de Dios, si tú aceptas de que Cristo murió en tu favor, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, esa es la primera gracia. Cuando tú aceptas a Cristo, recibes la gracia que te trae el perdón. Cuando tú te arrepientes del pecado, recibes esa gracia que te perdona el pecado. Esa es la primera gracia
Pero ahora la gracia que viene sobre la gracia, ¿cuál es? Vamos a leer entonces la cita. ¿Cuál es la gracia que viene por encima de la gracia del perdón? La primera es la gracia que te da el perdón y la segunda es la gracia que te santifica, la gracia que te hace obediente, la gracia que te lleva a obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a buscar entonces Tito, el capítulo 2. Esta cita es maravillosa y nos dice de la siguiente manera. Tito capítulo 2 y el versículo 11. Repito, Tito capítulo 2 y el versículo 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa gracia se te manifiesta para salvación. Dios nos da la gracia para la salvación. Nos da esa gracia para que tú y yo podamos ser salvos. Y dice entonces en el versículo 12, ¿qué es lo que nos enseña la gracia? La gracia es una gracia, te enseña algo. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La impiedad, que es el impío de la palabra hebrea rasha'a, que significa la persona no los quiere guardar. La persona que conoce la voluntad de Dios, la ley de Dios, y no quiere guardar lo que está escrito en la ley. Así que Dios, la gracia te enseña que tú debes renunciar a esa impiedad que te impide que guardes sus mandamientos. Y el mismo Cristo, que es la gracia encarnada de Dios, de la cual recibimos de su plenitud gracia sobre gracia, el mismo Cristo nos enseña en Juan 14:15, si tú me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él mismo nos ha dado el ejemplo. Juan 13 y el versículo 15 dice, ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que un verdadero cristiano que recibe la gracia de Cristo, ese cristiano guarda los mandamientos del Señor. Y mucha gente dice que la gracia ha anulado la ley. No, mis queridos hermanos, vamos a demostrarlo con la Biblia de que la gracia no anula la ley. Vamos a ver entonces cómo recibimos la gracia. Vamos a leer Romanos capítulo 5 y el versículo 2. La gracia se recibe por la fe. Entramos por la puerta de la gracia, entramos a la gracia utilizando la puerta de la fe. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note que dice aquí, entramos a esta gracia por la fe. Por la fe entramos a la gracia. O sea que la gracia y la fe son inseparables. Es como cuando usted tiene una casa. Yo no puedo decir que la puerta de la casa es otra cosa, es algo separado de la casa. La puerta es parte de la casa. Así también la fe es parte de la gracia. Amén. La fe es parte de la gracia, porque Cristo, cuando derramó su sangre en la cruz, él tuvo fe de que tú y yo íbamos a recibir esta gracia, de que una multitud de redimidos íbamos a aceptarle a él como nuestro Salvador personal. Si Cristo supiera, si Cristo no confiara de que nadie iba a creer en él, él jamás habría muerto por nosotros. Así que él mismo hizo, él mismo creó, él mismo construyó la puerta de la fe como parte de la casa de la gracia. Así que si tú quieres entrar en la casa de la gracia, tienes que abrir la puerta de la fe para entrar en la casa de la gracia, que es la casa de Dios. Amén.
Y mi querido hermano y hermana que me escuchas, abre esa puerta de la fe. Y esa puerta de la fe, cuando tú entras en la casa de la gracia, ¿qué es lo que te enseña? Ahora, cuando entra fe y entraste en la casa de la gracia, muchos dicen, ya estoy en la casa de la gracia, por lo tanto ya no tengo que guardar la ley. No, porque la fe es parte de la gracia. La fe y la gracia son una misma cosa también. Son inseparables, porque la gracia es la casa y la fe es la puerta de la gracia, o sea, es la puerta de la misma casa, es parte de la casa de la fe, de la gracia, perdón. Así que en Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando tú abres la puerta de la gracia y entraste, hay una ley y esa ley no es gravosa, dice la palabra, sus mandamientos no son gravosos. Esa ley, que son los 10 mandamientos, te da libertad. Por eso dice en el Salmo 119, en los versículos 44 y 45, dice David, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando andamos en esos mandamientos estamos en libertad. Cuando yo no robo, cuando yo no mato, porque el poder de Cristo pone en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios pone esa voluntad porque es la naturaleza divina que empieza a actuar dentro de ti. Porque la naturaleza carnal muere. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa naturaleza divina te lleva, te mueve. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 14, dice, ese amor nos constriñe, del 14 al 20. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo, pero ese amor te mueve, ese amor te guía. No eres tú el que guardas la ley, es Cristo dentro de ti quien te hace que tú guardes la ley y lo hagas con alegría y que no sea una carga para ti. Por eso dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Mateo 11, del 28 al 30. Y lleva mi yugo sobre ti, el yugo de Cristo que nos liga al servicio, a la obediencia, es la ley. Pero tú no eres el que tiene fuerza para cargar ese yugo, porque Cristo está a tu lado y Él lleva la mayor parte del peso. Y Él me dijo, papi, déjame ayudarte. Yo le dije, ven aquí, hijo, ayúdame. Y Él hacía una fuerza y ponía la cara, hacía mucha fuerza, pero al final, quien cargaba el peso era yo, pero yo lo dejé que Él viniera conmigo para que Él aprendiera la lección de ayudar, de colaborar, de trabajar. Cristo te llama y Él quiere que tú lleves ese yugo de Él, porque ese yugo es fácil y Él ligera su carga. Cuando Cristo es el que está ayudándote, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo te impulsa para hacer esas obras en obediencia a la ley de Dios. Dice la Biblia, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmas y ahora vives en libertad, vives en el Señor, una nueva vida en Cristo, porque el pecado es desobediencia a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, es desobediencia a los mandamientos. Pero una vez estás en Cristo, estás en libertad. Esa es la maravillosa gracia. Y entras en la puerta de la casa de la gracia y esa puerta se llama la fe. Y esa fe no anula la ley, esa fe la confirma. Ese es el maravilloso Cristo en quien nosotros confiamos. Otras iglesias enseñan un evangelio que no es el verdadero, no es completo, porque están anulando la ley. No se puede anular la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado, según dice la palabra del Señor. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces el borracho, la prostituta, el asesino, el drogadicto es salvo en el pecado. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados.
no dice que te va a salvar en tus pecados, dice te va a salvar de tu pecado, para que tú abandones para siempre el pecado. Y esa es la gracia maravillosa, la que te enseña a renunciar a los deseos pecaminosos. Entonces, recibir esa gracia sobre la gracia es esa gracia que te ayuda a obedecer la ley de Dios, esa gracia que te santifica, esa gracia que te hace perfecto. Por eso cuando Cristo dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48, es porque Dios te da una gracia sobrenatural para que tú seas perfecto. Estamos luchando por alcanzar esa gracia sobre la gracia. Y Él nos la está dando porque cuando Cristo venga, Él va a venir a buscar una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga, donde el carácter de Cristo sea duplicado en cada uno de nosotros. Quiero terminar este tema con una ilustración. Hace años, un hombre que se llamaba John Newton, que había sido enrolado en el servicio militar, en la naval en la Marina de Inglaterra. Pero él vio la forma de hacer mucho dinero porque él viajaba a África, tomaba a esos negros como esclavos y los vendía también en otros lugares. Vendía esclavos, traficaba esclavos, los maltrataba, los golpeaba. Y en su corazón había algo que le decía que eso no estaba bien. Él había conocido, escuchado la palabra de Dios. Pero un día cuando su embarcación estaba en una tempestad en alta mar, el barco ya estaba casi por hundirse. Y él se arrodilla y le dice, Señor, si tú me perdonas y me das otra oportunidad, te prometo que yo te voy a servir toda mi vida y voy a dejar el pecado. Estaba en alta mar, su barco se estaba ya casi por hundirse y él le pidió a Dios y Dios le escuchó. Y él compuso este maravilloso himno que se llama Sublime Gracia. Quizá tú no seas un compositor, pero tu vida es un canto de adoración a Dios. De hecho, allá en el cielo, en el mar de cristal, ese cántico maravilloso que vamos a entonar será nuestra propia experiencia. Experiencia que ninguna otra persona tendrá, solamente tú. Y eso tú lo vas a cantar allá en el cielo. Por eso quiero llamarte, quiero hacerte un llamado para que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Acepta la gracia inmerecida de Dios para que seas salvo. Y si ya tú lo has aceptado, si ya tú te has arrepentido, o estás en la iglesia y has pecado y necesitas esa gracia sobre gracia, porque has perdido el primer amor, también te hago el llamado para que recibas esa gracia sobre gracia, ese poder de Dios que te ayuda para que tú puedas ser santificado, para que puedas ser perfeccionado y para que el Señor te haga una persona santificada para ser sellada para el día de la redención. ¿Cuántos queremos recibir esa gracia sobre gracia en esta noche? Que Dios te bendiga y te dé esa gracia. Que Dios nos dé esa gracia sobre gracia a cada uno de nosotros. Es mi deseo y oración. Amén.